Nos encontramos con doña Josefa Aurora Rodríguez Silvera. Para todos, Pepa Aurora. ¿Cómo estamos, doña Pepa? Pues estupendamente, aguantando, como si diríamos, el fresquito de aquí de la montaña, encantadísima. Porque Dios tiene un lugar encantador. Bueno, esto es digamos que vivo aquí temporalmente porque mi vivienda está más en la costa, pero cuando hace mucho calor me refugio aquí porque el calor me va mal, me sofoca, me angustia y aquí arriba pues siempre hay un fresquito agradabilísimo, ¿no? Tengo que darle las gracias a doña Pepa Aurora porque me ha permitido venir desde Teror a hablar con usted Ingenio y agradecerle que me abra las puertas también a un proyecto que le planteé hace unos meses. Bueno, es que esta tierra tiene tan pocas ideas que cuando una persona joven como usted plantea una idea bonita como es la de una televisión digital, yo creo que si está en mi mano echar una mano encantadísima, ¿no? A mí me parece una idea estupenda y ojalá que todo el mundo saliera por ahí, porque el mundo de internet tiene un campo amplísimo y hay que aprovecharlo. Pero realmente estamos aquí para hablar de usted. Bueno, cuéntenos un poco, porque todos o la gran mayoría de las personas conocemos algunos de sus libros. Hemos leído algunos a nuestros hijos. Yo recientemente Cuentos Canarios para Chinijos es el que le he leído a mi niña de 6 años y a la otra de 2 y medio. Y cómo es la vida, cómo ha sido la vida de Pepa Aurora para mostrarnos toda esta gama de libros de lectura infantil. ¿Cómo se llega a ese momento? Bueno, en mi caso yo llegué simplemente por reflexión. Yo llegué a una escuela en un lugar perdido en el sur de la isla que se llama Calderín, en el tablero Maspalomas. Era un barrio lleno de cuarterías y de tomateristas y allí fue mi primera escuela oficial. Yo me acuerdo que llegué ese año y yo puse ilusionadísima en la pizarra, puse poemas y uno de los poemas decía el chamariz en el chopo en el cielo azul, y yo tan contenta explicándole el poema a los niños y de pronto miro hacia ellos y veo que están en babia, que no sabía de lo que le estaba hablando y bueno, y yo le tuve que explicar, bueno, ¿y qué es un chamariz?, le pregunté yo, y ninguno sabía, pero es que yo tampoco sabía lo que significaba chamariz. Fui al diccionario y no lo encontré y bueno, me dio como un poco de vergüenza, ¿no? Y chopo sí sabía lo que era, pero no chamarí. Y entonces yo pregunté, como no estaba en el diccionario, le pregunté a un profesor mío por la noche. Yo le prometí a los niños que al día siguiente le iba a decir lo que significaba chamarí. Pregunté a un profesor y el profesor me dijo, mira, chamarí es un localismo. Un localismo es una palabra que solo se utiliza en un pueblo de la península, y es en el pueblo de Juan Ramón Jiménez, el autor del poema. Él ha querido sacar los poemitas suyos hacia el mundo para que otras personas conozcan los nombres de los pajaritos que viven en su pueblo, en Palos de Moguera, allá en Huelva, ¿no? La verdad es que aquello, yo pensé después para mí, pero mira, Juan Ramón Jiménez ha sido capaz de enseñarnos a nosotros un pajarito que vive solamente en su pueblo y que se llama chamariz, que no vive en ninguna parte de España. Y sin embargo los canarios nunca hemos tenido oportunidad, ni siquiera a través de los poetas grandes, de mostrarle a los niños las cosas, todos los endemismos que tenemos, todas las palabras. Entonces empecé a reflexionar y me di cuenta que no había un solo libro donde tuviera el nombre de un endemismo de Canarias, que no había ningún poema de ningún poeta dedicado a los balos, a las tabaibas, a las plantas que nosotros teníamos delante. Y bueno, y ahí empecé yo a escribir poemas a los balos, a escribir poemas a la tabaiba, a escribir poemas a un montón de cosas. Hice trabalengua. Yo me acuerdo de hacer pequeños trabalenguas, uno que decía, que está en uno de mis primeros libros, me parece que en el Papá Teide, en este poema que yo puse, la ortiga pica, pica, la ulaga pica y pega, pero más pega si pica las púas piconas de la cardonera. Se lo hice a niños chiquititos. Y otro poemita que decía, eso, a ver cómo era, bueno, recogí en este libro, aparte de eso, vamos a ver dónde está aquí, las púas y espinas de la picona tunera espinan y pican, pero más pica la pita de la pícara pitera. O también, como aquello era una cosa de tomatero, yo le decía,
toma un tomate de tu tomatero, o tómalo en lata, o tómate el pelo, que si tú te tomas un tomate entero, tomarás tomate para el cerebelo. Bueno, eso fue un gran descubrimiento, a los chiquillos les encantó, se lo aprendieron de memoria, el toma un tomate de tu tomatero, lo puse en la pizarra y entonces los niños empezaron a aprender y a hacer un montón de cosas, y me di cuenta que las ideas mías llevadas a la práctica eran buenas, y entonces empecé a escribir y recopilé aquellos dichos populares tan antiguos. Estoy hablando de hace más de 30 años, estoy hablándole cuando empecé en 1970 y pico, en el 70 y tanto, a finales del 70 y pico. Y, por ejemplo, hice una recopilación de los dichos populares que cuando uno mira al mar y ve el cielo rojo, rojo, lleno de celajes colorados, los niños dicen, mira, la Virgen está planchando. Entonces yo decía, la Virgen está planchando, mira el fuego que tu plancha en el cielo va dejando. Bueno, y cuando se barrunta calor, decía, no, calor era la Virgen está planchando, cuando se barrunta lluvia, la Virgen está lavando. Bueno, y recopilé eso y hice poemas con esos versos. También fue otro éxito. Y después el origen de las islas y un montón de cosas, un montón de poemas. Entonces hice un librito de poemas que a mí me parece que estuvo muy bien y me lo publicó el Centro de la Cultura. El primero lo publiqué yo, pero el segundo ya me lo publicó el Centro de la Cultura Popular Canario. El segundo me lo publicó Edirca, que fue el tallero este. Es un libro de poemas y cuentos. Y este libro ha sido como un poco como la Biblia de los maestros, porque hasta la escuela más lejana a que yo voy, allá en El Hierro, en La Gomera, hace poco fui a La Palma, a unas escuelas perdidas por allí, por los barrios, estaba mi libro allí como un material de trabajo para los maestros. Pensando que está publicado en 1980, pues ya va para 30 años, pues imagínense ustedes, ¿sabe? El éxito que a mí me parece, porque este libro se sigue vendiendo. Yo en este libro le hablaba a los niños del siroco, de la palmera, del viento del alisio. Por ejemplo, aquí le decía yo, cuando llega don Alicio, de las nubes se enamora, baila alegre con los pinos, enredándose en su sombra, y las nubes ríe, y de tanta risa llora. Y bueno, y después él hablaba del barrio, qué sé yo, del pueblo, pero le hablaba del pueblo, del barrio, de la palmera, del pino que tenía delante de su casa. No iba a explicarle a los niños el pueblo que estaba en la península, aquel pueblo que venía en los libros, que tenía un campanario con cigüeñas, ¿no? Los pueblos nuestros no tienen campanario, no tienen cigüeñas. Los pueblos nuestros tienen 4 casas, tomateros, invernaderos, y tienen plataneras y tienen otro tipo de plantas. Ese era el pueblo que yo en este libro diseñé, y lo diseñé a través de los cuentos y a través de la poesía, para que el niño viera su propia realidad, porque a los niños canarios siempre se nos ha negado el derecho a conocer nuestra tierra. Se nos ha negado el derecho a ser nosotros mismos, a ser creativos con las cosas que tenemos delante. Usted ha visto que los poetas nuestros jamás han escrito cosas para los niños, para que los niños aprendan a ser creativos con lo que tiene delante. Pues si delante tienen una tabaiba y una tunera, pues mira, pues hay que hacer poesías con esas plantas. Esas plantas son tan importantes para un niño canario como para el niño peninsular, lo que tiene de las fresas que tiene delante. Hay que defender y hay que trabajar el entorno y el espacio en el que a uno le ha tocado vivir. Por lo menos eso es lo que dice la pedagogía. Yo había estudiado pedagogía y a mí me habían dicho siempre que hay que partir de lo que uno conoce para poco a poco ampliar conocimiento. Y de pronto uno va a la escuela y hace todo lo contrario. Uno coge libros que los niños jamás habían visto, con un conocimiento extraño, con un lenguaje diferente, lo mete en la escuela y pretende que el niño, que ha vivido en un entorno diferente, se mezcle, de pronto se meta en aquel mundo nuevo. Claro, y así vienen todos los complejos que hemos tenido siempre los canarios, ¿no? Y ese desconocimiento al entorno. Totalmente. Nosotros somos unos analfabetos integrales si seguimos lo que dice la UNESCO, ¿no? Porque desconocemos el espacio donde nos ha tocado vivir. A nosotros nos encantaba. Ahora los niños están conociendo un poco más por la preocupación de los maestros y porque eso,
yo le puedo decir que hay muchísimos maestros que me llaman a cualquier hora y me llaman y voy todos los años a sus colegios y que trabajan mis libros y que hace unos años para acá también hay otros escritores que trabajan mucho después que yo, pero hay montones de escritores ahora, hay algunos y algunos son buenos que trabajan en el entorno de Canarias y no tenemos por qué criar personas acomplejadas. ¿Por qué? Si no conoces lo mío, apréndelo, ¿no? Exacto. Pero lo primero que hay que hacer es conocer lo que uno tiene. Después del conocimiento viene la experiencia. Claro, y además la creatividad. Porque el conocimiento, el cariño, primero está el cariño porque un niño se crece en un entorno determinado y le coge cariño. Después tiene que conocer ese espacio. Y después de conocerlo es cuando empieza él a crear. ¿Cómo un canario puede ser creativo si no conoce su espacio? Un niño. El niño tiene que aprender a mamar las raíces y la identidad. La identidad se hace a través de folclore y de las raíces, todo, porque el folclore no es el cantar, que es lo que nos mete en la televisión, las canciones, que forma parte, ¿no? Sino que el folclore es nuestra forma, la comida, las artes y todo lo que nosotros mamamos en casa, ¿no? Y bueno, y eso es lo que yo he pretendido llevar a la escuela desde hace 40 años. He estado trabajando de manera que el folclore, la identidad canaria a través de una serie de indicios, pues ir colocándola a través de cuentos, de poesía, de trabalengua, de rimas, pues ir metiéndola dentro de libros para que esos libros sirvan a los niños para aprender el entorno. Hace unos cuantos años, 8 años me parece, 7 años me parece, el gobierno de Canarias empezó a hacer una labor y me llamó, me hizo, parte cogió algunos trabajos míos para los libros, ¿no? Y editoriales peninsulares, como por ejemplo Santillana, que es la más fuerte que hay en España, pues ha metido mis poesías junto a Juan Ramón Jiménez y a Lorca y a grandes poetas. Para mí es un honor. Y ha puesto mis poemas, por ejemplo, a Flores y a Canarias, y de amor a Canarias, todo, pues lo ha puesto al lado de los grandes poetas. Y yo, aunque no he recibido mucho dinero, yo no he necesitado ese dinero para vivir, porque yo he tenido siempre mi trabajo y el de mi esposo, pues me he sentido muy orgullosa de que por fin, hasta una editorial peninsular que siempre ha sido universal, porque mis libros, por ejemplo, se venden en América y se venden en la península como un éxito tremendo. Algunos, por ejemplo, La lagartija escurridiza, ¿no? Y pues yo estoy orgullosa de que esa editorial por fin haya tenido en cuenta, me ha pedido más libros para hacer, haya tenido en cuenta, pues es una escritora canaria que nunca ha pretendido ser otra cosa. Yo he pretendido siempre ser una persona, una escritora que escribe para que los niños sean capaces de tener otras visiones y no se conviertan en personas como éramos nosotros antes, que Canarias no existía. Por lo menos yo me crié así y a mí me da vergüenza algunas veces decir que todo lo que he aprendido sobre Canarias lo aprendí después de acabar una carrera universitaria. Que no hubo un profesor en toda la carrera universitaria que me enseñara a mí detalles de mi tierra, detalles de mi pueblo, detalles de nuestra... Sí, de pasada se daba la geografía y sin embargo yo me sé dónde nace el río Miño, el río Duero, el río Tajo, sé la historia de España de pies a cabeza. Es más, yo creí, ya estudiando, ya con una carrera acabada, que nosotros éramos descendientes de los iberos y de los celtas, porque esa era la historia que nosotros dábamos. Eso es un engaño y una estafa total a la gente. Y bueno, y lo que yo he tratado de dedicar mi vida durante 40 años es precisamente a que esa estafa no se produzca más en la escuela. Durante todo ese tiempo, la sensación que tiene usted ahora es de haber conseguido mostrar lo que usted piensa, lo que realmente debemos conocer. Sí, yo creo que lo he conseguido, creo yo que lo que yo tenía en mi mente lo he conseguido, pero no está conseguido en la escuela, ¿no? No está conseguido en la escuela. Hace una semana yo fui a un colegio religioso donde la palabra canaria no existe en ningún sitio. Es igualito que en la época de Franco. Y las madres se pierden por los colegios religiosos y los padres, ¿no?
y una falta de respeto total al niño canario, que los colegios religiosos utilicen los textos que utilizan. Basta ir a un colegio para saber qué clase de enseñanza se da. Como hay maestros colegios públicos, como hay maestros maravillosos que tienen aquello preparado con plantas, con esto, con lo otro, de dibujos, de flores, de trabajo, de lucha diaria. Y hay colegios, una disciplina, una tal, una cual, donde no se ve nada, donde la enseñanza, donde los niños que están allí, que ellos tienen la palabra más triste del mundo, que a mí me parece que es emplear la universalidad para decir que su enseñanza es universal, y es una estafa, una mentira total y descarada, porque la universalidad empieza por donde uno ha nacido. ¿Acaso uno no forma parte del universo? ¿Acaso Canarias no es un trocito pequeño del universo? Pues ¿cómo se puede ser un niño universal, un niño canario universal, si antes no conoce el espacio donde le ha tocado vivir? Yo recuerdo de pequeño, doña Pepa Aurora, que en el telediario siempre hemos sido un rectángulo del lado izquierdo. Sí, sí. Del mapa de España. Antes estaba debajo, al lado de las Islas Baleares. Sí. Ahora nos han puesto en el sitio, que es un poquito más a la izquierda, ¿no? Pero así éramos antes, ¿sabes? Es una falta total de respeto hacia nuestro pueblo. Y lo más triste de todo esto no es que ellos tengan falta de respeto a nosotros. Lo más triste es que nuestros políticos lo permitan. No hemos tenido jamás políticos capaces de dar la cara por nosotros. Si alguno ha salido alguna vez, le han cortado la cabeza, claro está. Porque no dan la cara. Pero usted no ve que nos está faltando el respeto. Que nosotros estamos a 2000 kilómetros de la península y que nosotros tenemos unas características diferentes que necesitamos reconocer, querer, amar, trabajar. Eso es lo único que se pide. Que eso no quiere decir, yo estoy hablando de los niños de primaria, que primaria es una continuación de la vida diaria. Los niños salen de su casa y se integra en la escuela y va a aprender y ampliar sus conocimientos poco a poco. Subir a la universalidad, como dice, es un camino muy largo y hay que caminarlo despacito y con paso firme. El niño no puede subir a la universalidad de la casa al universo, ¿no? Porque se queda una etapa vacía totalmente y eso no se recupera más. Hay mucho vacío que recordar después, porque si no se vive, son los que recuerdan. El recuerdo, y esa parte que el niño no vive, empieza mal. Es curioso porque cuando yo viajé la primera vez a la península, quise conocer un poema que decía: río Duero, ya nadie a bajarte pasa, ya nadie se para y oye tu dulce voz del agua, algo parecido, ¿no? Y yo me acordaba, yo me lo sabía de memoria, y quise conocer el río por donde pasaba. Y yo dije, pero mira, yo no sabía los barrancos nuestros, ¿sabes? Por eso yo escribí, escribe uno un poema, un barranco, y lo hace con un cariño. Yo por lo menos lo he hecho con un cariño. A ver si lo tengo por aquí, porque a veces me confundo. A ver si lo tengo por aquí. Aquí, por ejemplo, digo barranco y mis ojos se llenan dulces de infancia, de navidades azules y sendas de verde y plata. Digo barranco y el perfume del incienso se amalgama con el sudor de los balos y el fuerte olor de altabaca. Digo barranco y los sueños río, mudo de esperanza, mas llega la lluvia y dice hola y todo su hondo canta. Bueno, que yo digo que nuestros ríos son los barrancos y que el niño no tiene por qué, en una edad tan temprana como la que tiene el niño, aprender toda aquella historia. Lo aprenderá porque todos los conocimientos del mundo es universalidad, todo, hasta una tabaiba. Pertenecen al universo. Pues claro, porque todos pertenecen al universo. Entonces no me hables de universalidad cuando desconoces lo más cercano que tienes a ti. Y por eso no lo cuidamos. Claro, y no lo cuidamos y no lo respetamos, que es lo más triste. Cuando uno viaja se da cuenta de el amor que otros pueblos tienen por sus cosas
Y como a nosotros nadie nos ha enseñado una cosa de esa, el respeto por nuestra tierra. Fíjese, por ejemplo, hay una flor en Suiza que se llama Edelweiss, que es una flor de montaña, ¿no? Que la tienen ellos como una gran cosa. Han hecho hasta un himno, el himno del pueblo suizo, ¿no? Se llama la Edelweiss. Es un poema precioso, es un poema que hicieron, que tampoco es tan extraordinario, pero le pusieron música y es como su himno. Es una flor que vive en la parte alta de la nieve y que es única en el mundo. Y yo digo para mí, pero bendito sea Dios, esta gente presume con esto y lo tiene como una flor nacional. Y los canarios, que tenemos al menos 30 flores únicas en el mundo, 30, digo 30, por no decir 300, 800 flores hay, 800 y más, de flores endémicas, pero algunas de ellas, que viven en las cumbres también, son únicas en el mundo. Por ejemplo, el cardo de plata, por ejemplo, la violeta del Teide, el tajinaste, qué sé yo, montones de flores preciosas que son únicas en el mundo. ¿Y dónde está? Nosotros si no la hemos conocido, si los niños no la conocen. No la conocen. Y la tabaiba nadie la conoce. La conoce sí los chiquillos de las zonas que antes cogían, pero bueno, porque está. Por eso yo le he hecho poemas a todo ese tipo de plantas. Ahora va a salir un libro de poemas que a mí me parece muy bonito, me parece que será muy bonito. Sale el poema con el dibujo para que los niños aprendan a identificar. Y algunos se van a quedar asombrados porque el poema, o sea, el dibujo, ven ellos perfectamente que eso es un dibujo de una flor que tienen al lado de la casa y que nunca le han dado importancia, pasan y le dan una patada, ¿no? Y sin embargo es una planta única en el mundo y que ellos deben respetarla, deben quererla para que esa planta siga funcionando y los hijos de ellos puedan verlo, ¿no? El aroma de la tedera. La tedera, pues mira, aquí tengo una de tedera, sí, también tengo, sí, tengo una, la tedera es una planta nuestra y dice, las tederas, sí que bonitas las tederas, perdona, pero voy a ver si lo puedo hacer, si la puedo encontrar, la tedera, porque la tedera es graciosa, ¿eh? Qué bonitas las tederas, verde y malva en las laderas. Con un manojo de hierbas tedera calienta el pomo de las lecheras. Y bueno, y sigue el poema porque no sé dónde demonio lo tengo. Porque, claro, los labradores cogen un poco de hierbas tedera. La hierba tedera tiene como un líquido especial que es el que da el olor, que es como produce calor en los animales, ¿no? Y le dan un poco cuando los animales paren o cuando tienen problemas, le dice, o sea, calienta el pomo de las lecheras. Y hay montones de dichos populares y de cosas que nuestra gente no lo sabe y que se han dicho de toda la vida, ¿no? Y que seguirán ahí. Y que siguen ahí, sí, y los niños no la conocen. Que la tedera es una planta estupenda que está en todas las laderas, y que tiene un olor especial y todo eso. Bueno, pues por eso yo hice este libro, este libro que he hecho 4 libros de poesía, ¿no? Y de cuentos, bueno, y así estamos. Por ejemplo, voy a contarles un cuento. Cuéntame. Bueno, yo iba a contar un cuento y yo siempre le digo a los niños, para los chiquititos, ¿no? Que es el primer cuento, que una vez un volcán hizo ¡bum! Y explotó. Y que de esas explosiones, de esos vómitos que hizo el volcán, se formaron las 13 islas Canarias, las 7 grandes y las 6 más pequeñitas. Todas las semillitas que vivían debajo del agua se quedaron en tierra. Y una de ellas, cuando cayó la lluvia y llegó el sol, la semillita asomó la cabeza y vio al sol sobre ella y dijo, ay, señor sol, ¿cuánto me gustaría florecer? Y el sol le dijo, bueno, mujer, pero florece entonces si quieres y vive como vivías en el mar. Y aquella semillita acostumbrada a vivir siempre debajo del agua comenzó a crecer. Y un buen día vio una nube preciosa que corría y le dijo, señora nube, que me gustaría tener el color suyo. Y el sol le permitió que tuviera el color de la nube, blanco. Y la semillita, que vivía en la isla de Gran Canaria, creció con la flor blanca. Pero entonces en la isla de Tenerife dijo, ay, la misma semillita que vivía en la isla de Tenerife le dijo, ay, a mí no me gusta ese color. Yo prefiero rojo, como la lava de mi volcán. Y entonces el sol, para que las 2 islas no se pelearan,
el sol le puso el color, le dejó el color rojo, como ella quería. Y entonces dice la palma, ay, pero a mí no me gusta ni el blanco ni el rojo. Yo lo quiero azul como mi cielo, porque mi cielo es el más bonito de todos. Y al sol le dio pena que aquella semillita que siempre había vivido debajo del agua, pues no fuera a crecer como ella quería. De acuerdo, dijo, crecerás azul. Y la flor en la isla de La Palma creció azul. Es decir, que en Gran Canaria la misma semilla que vivía en Gran Canaria era blanca. En Tenerife era roja y en La Palma azul. Y entonces le dice, señora Gomera, ¿y usted de qué color la quiere? Y la Gomera dice, ay, a mí me gustaría tener un poquito de cada isla. Un poquito rosa, un poquito blanca, un poquito azul, un poquito blanca y un poquito rojo. Y entonces el sol, para no disgustar a la Gomera, mezcló los tres colores y quedó una preciosa flor malva rosa. Gran Canaria, la semillita creció blanca. En Tenerife creció roja, en La Palma creció azul y en La Gomera creció malva. ¿Y usted, señor Hierro, de qué color la quiere? Bueno, yo la quiero igual que en La Palma. Bueno, también me gusta roja. Bueno, está bien, dijo el sol. En tu tierra, como eres muy joven, va a crecer todos los colores. Y al final le preguntó a Fuerteventura, señora Fuerteventura, y Lanzarote, ¿y usted de qué color las quiere? Y Fuerteventura dijo, bueno, espera que lo piense. Y mientras lo pensaba, se fue la lluvia. Y el sol le dijo, señora Fuerteventura, que se va la lluvia, que no tiene después quien le riegue la flor. ¿De qué color la quiere? Y Fuerteventura dice, me gustaría que fuera del color de mis montañas. Pero cuando la flor fue a florecer, la planta fue a florecer, se había ido la lluvia y entonces no pudo florecer del todo, se quedó como una piña. Y bueno, y a mí me gustaría saber cómo se llama la flor, que crece en todas las islas y en cada una tiene un color diferente. Esa debería ser la planta nacional de nuestra tierra, porque crecen todas. ¿Saben cómo se llama? Se llama tajinaste. Por eso yo digo, qué bonito el tajinaste sobre las faldas del Teide. El sol los viste granate y calza sus pies de verde. Dime, primavera, ¿qué le da el color del cielo con dulces tonos violeta, como si fueran reflejos del infinito en la tierra? Contesta otoño, quien viste a la flor de nieve, blancos copos sobre el yermo, como lluvia florescente, como besos del invierno. Tajinaste, haste, que haste, tajinaste faldas de tul, que viste con largo traje, rojo, violeta o azul. Muy bonito. Bueno, es un cuento. Y después yo he hecho trabalenguas, montones de trabalenguas, montones de poesía, más de 200 poemas, trabalenguas, cuentos. Mire, cuentos, ahora mismo hay más de 200 también, y 300. Solamente con los libros que he publicado, a 6 por 30 libros, pues 400 y pico cuentos. Después tengo 2 tomos que lo publiqué hace un montón de años, 2 tomos de cuentos tradicionales, y que ahora va a salir una segunda edición de los cuentos tradicionales editados en 3 partes para el ciclo inicial, para medio y para el ciclo superior. Tengo también teatro, le he dedicado montones de cuentos, los he transformado en teatro, o los preparo para que los maestros después lo transformen en teatro, porque hay maestros con mucha disciplina, con mucha, creatividad, que cambian los cuentos y lo hace teatro. Y bueno, y ahí estoy trabajando. ¿Cuál es su cuento preferido? Estoy trabajando ahora en una historia que a mí me parece que es mi historia preferida, porque es todo el siglo XVII en Canarias. Descubrí a un muchacho muy interesante, a un señor que vivió en el siglo XVII, pero tuvo una infancia originalísima y más a su juventud, murió joven, 30 y pico de años, multimillonario en América,
y bueno, es un canario y es aventurero, y eso no suele ser lo normal en Canarias en el siglo XVII. El siglo XVII fue un siglo muy duro para los canarios porque primero fue la peste que esquilmó a la mayoría de los canarios, y después estuvo la viruela. Al final del siglo vino una epidemia de viruela, y después hubo un trato, las leyes eran terribles y durísimas, hubo un trato tremendo con las compañías de barcos, que cada vez que venían, 5 barcos venían a llevar mercancía para América, se tenían que ir 50 familias de canarios obligadas, y prácticamente la familia de canarios en América pues era como esclavos, tratados como esclavos, iban para allá como esclavos, y digamos que la isla casi se despuebla. Entonces, en esa época surgió este muchacho, y bueno, y yo estoy trabajando en ello, pero como los conocimientos míos de la historia fueron totalmente cero en mi época, y la historia la he aprendido, lo poco que yo sé de historia la he estado aprendiendo después que terminé la carrera, y porque a mí me da la gana, ¿no? Por su propia iniciativa. Iniciativa, claro, porque me gusta. Y la verdad es que de haber conocido nuestra historia un poco antes, yo me hubiese licenciado en historia en lugar de ir a la filología, ¿no? Y bueno, y estoy de verdad maravillada con todas las cosas que estoy aprendiendo de historia. Y estoy tratando de meter al muchacho en todo el siglo XVII, pero adaptado a un lenguaje infantil, de manera que los niños puedan aprender su propia historia en la escuela, ¿no? A través de la lectura, los niños y todo el que quiera leerlo, claro. Yo le voy a pedir un favor. Dígame. Estamos hablando de historia. ¿Sería usted capaz de contarnos la historia de cada uno de esos cuentos? No el cuento en sí, sino cómo surge la idea de escribir La lagartija escurridiza, además que tiene una anécdota muy bonita que me contó usted, que no se podía publicar la palabra lagartija, me comentó. No, Lisa, porque no era... Porque, sí, la lagartija pija, no se podía publicar la pija, porque yo puse que la lagartija era pija, y la palabra pija significa pues pene en América, ¿no? Entonces la editorial me dijo que no, que quitara pija, y pusiera otra cosa. Total, que yo quería poner Lisa, y Lisa tampoco les gustó, pero entonces pusieron La lagartija escurridiza, ¿no? ¿Y se quedó usted conforme con ese título? Bueno, conforme o no me quedé tan conforme, pero a veces uno tiene que aceptar cosas, ¿sabes? Porque así es la vida, ¿no? De todas formas, respetaron la forma del libro. Esto yo creo que es un descubrimiento también, porque yo no sabía la historia, no sabía cómo era la lagartija. La historia de este libro es que yo descubrí una lagartija lisa, ahí fuera, y empecé a seguirla. Entonces me di cuenta de un montón de cosas y a observarla. Fue un año en que yo tuve un accidente y me partí, y tuve un problema de cadera, y estuve un año en casa. Y entonces, con la observación de la Lisa, pues aprendí un montón de cosas. Y luego el que dirige esto de Galdar, el Reptilandia ese de Galdar, es un químico, no un botánico, no tampoco, un biólogo además que sabe de reptiles a base de bien, y él me dio un par de lecciones sobre la lagartija, cómo nacía, cómo no, y resulta que descubrí que la lagartija no es familia de los lagartos, sino que no le toca nada a los lagartos, es hermana de la víbora, es una víbora que tiene patas, por eso no nace de huevo las lisas, sino que nace en la barriga de la madre, o sea, se cría y paren como los humanos. Humanos prácticamente, ¿sabes? Y entonces eso es graciosísimo, ¿sabes? El siguiente libro que tenemos... Bueno, por ejemplo, La caja de las palabras, estos son cuentos, yo diría con una cierta enseñanza cada uno de ellos, aunque la enseñanza no esté escrita. Por ejemplo, hay un perro de presa, que es un perro que cantaba como un pájaro, y que cantaba y bailaba como un pájaro, y que el dueño no quería, porque él quería un perro que ladrara fuerte y asustara a la gente, pero aquel perro cantaba como un pajarito, aunque era un estupendo guardián, hasta que, bueno, y pasó una serie de cosas, hasta que al final el perro, pues, ayudó a los dueños, y los dueños reconocieron que el perro podía cantar como le diera la gana,
con tal de que cuidara la finca y fuera un perro, un fiel perro guardián. Y bueno, le dieron libertad para que él pudiera cantar como quisiera. Después hay una palmera sola que vivía muy triste hasta que empezó a lanzar sus dátiles al viento y cada dátil se convirtió en una palmera. Después la cara de luna. La cara de luna viene porque cada niño, nosotros solemos hablar con los niños y decirles frases que ellos no comprenden. Por ejemplo, esta niña tiene la cara de luna, o ese niño es flaco como un bejarro, y los chiquillos no entienden por qué tiene la cara de luna. Pues eso, explicar un montón de frases que los niños no comprenden. Los complejos de la O, el complejo de una niña gorda. Hay una serie de cuentos aquí, el ojo del gigante. Bueno, aquí hago yo el ojo del gigante. Allá en Tenerife hay una playa que se llama Los Gigantes y hay una roca enorme, acantilado, el acantilado aquel, que tiene además un ojo, en medio tiene un agujero en medio del acantilado. Y aquel agujero es como los ojos que tienen nuestras montañas aquí también. Entonces yo le llamé aquello el ojo del gigante y le hice una comparación con el Polifemo de Ulises, que Ulises decía que llegó a una isla en el Atlántico donde había un gigante de un solo ojo, ¿no? Y bueno, yo le digo a los niños que en Tenerife vivía ese gigante con un solo ojo que se dedicaba a hacer vino y que Ulises llegó hasta allí y al final se convirtió en piedra, pero aún se ve el ojo se ve clavado. Ulises le clavó un palo en el ojo y aún se nota el ojo. Es un cuentito muy gracioso y a los niños les encanta. Después dijo Cascarrabia, la casa de los maíos. Maíos son los miedos de los canarios antiguos. Maíos se llama. Cuando una persona oía ruido, duendes, los duendes de los antiguos niños. Fíjense, nosotros nunca hemos sabido que en nuestra tierra, cuando los guanches tenían duendes, tenían brujas, tenían cosas de esas. Los cuentos de esta gente, de los guanches, nunca nos han llegado a nosotros. Nos llegan, sí, como remanso. Yo he estado recogiendo cosas y los voy metiendo en mis libros. Ahora van a salir un par de libros precisamente de todo lo dedicado a los dioses y a la brujería y a esas cosas de los antiguos guanches, pero transformado en cuentos modernos, para que los niños conozcan. Por ejemplo, los maíos son los duendecillos que habían en las casas y que asustaban a la gente, ¿no? Como ahora dice el coco, tal y cual. Bueno, y después esta puipana es una cabrita. Esto también es una comparación. Yo digo, la cabrita esta madurera es una cabrita que no quería, era una machorra, ¿no? Que no quería tener novio. Y bueno, y el dueño la echa afuera y después va a recogerla. Ya sabe que los maureros hacen unas redadas de vez en cuando, que es una pañá se llama, y hacen una fiesta para recoger a las cabritas que sirven. Después hay otra, y bueno, y esta nunca se ha dejado coger y sigue, porque es verdad que en la Fuerteventura uno va y se las encuentra libres en las montañas, las cabras, ¿no? Especialmente la mayoría de ellas pues son machorras. Es Jameo la Jaca, que es Jameo de Lanzarote, una ardilla viajera, donde también es una historia de es como un emigrante que vino a Canarias y se adaptó perfectamente. Bueno, la garza herida. Yo hago una comparación con la Fuerteventura y digo que en Fuerteventura las garzas están heridas, no heridas. La gente llega herida a Fuerteventura y esa isla es como una madre que los va recogiendo y los va trabajando y los vuelve otra vez a enderezar. Y entonces yo escribo la garza herida para decir que llegó un animalito herido a Fuerteventura y la isla pues la curó y a partir de entonces todos los animalitos heridos van a Fuerteventura. Bueno, y así, y aquí tenemos brujas, y aquí tengo yo que es la playa de Arguineguín. Esta es la historia de Fuerteventura, donde yo hablo de todos los ancestros de Fuerteventura. Son cuentos premiados, cuentos canarios son cuentos premiados. La morena Chipiripe, yo aquí hago el canto a las morenas, lo transformo en cuentos. Estos son cuentos. Popó, el escarabajo de las dunas. Fíjese, a mí me parece interesantísimo, porque hay un escarabajito que vive en la duna, que es el único en el mundo,
quedan muy pocos y lo están cuidando con un cariño tremendo. Pues yo me acuerdo que iba con los niños, con los alumnos, desde Calderín a las dunas caminando y veía extranjeros metiendo escarabajos dentro de botellas. Los ingleses sabían que en la duna había un escarabajo único en el mundo y lo cogían para venderlo después en Inglaterra, para llevarse para la colección. Y los canarios no sabíamos nada. No sabíamos nada. Y cuando yo me enteré de maestra en Calderín, sentí un odio espantoso, pero es odio, rabia y de todo, por causa de, Dios, ¿será posible? Y sobre todo una pena más grande. ¿Cómo es posible que yo, una maestra que vive aquí, no conozca nada de esto? Y esta gente venga desde allá, o excursiones, a robar aquí nuestra propiedad y a llevársela, y no hay una autoridad. Bueno, y entonces fue cuando yo escribí ese libro. Y lo escribí aprendiendo un montón de cosas sobre las dunas, porque cada libro de esto es un aprendizaje mío, un aprendizaje personal de todo de un ecosistema, de un entorno, de algo que desconocía, ¿no? Su experiencia de vida contada. Contada. Y por ejemplo, hace unos años nos hemos ido, habíamos ido varios años a La Gomera, pero después el año pasado estuvimos mi marido y yo casi 6 meses. Bueno, hemos ido, durante 6 meses estuvimos yendo una semana, otra semana, varias semanas, y a mirar, a descubrir y sobre todo a leer todo lo que encontraba sobre La Gomera. Y a pesar de que yo durante 20 años veraneaba un mes en La Gomera, pero después estuvimos ya en La Gomera casi asentándonos allí, digamos, viviendo prácticamente para recopilar datos. Y ahora va a salir un libro que se llama El Monte de las Brumas, que ya está en imprenta, tiene los dibujos y todo hecho ya, me lo va a sacar el Centro de la Cultura, precisamente con leyendas y con historias de La Gomera que a mí me parecen preciosas para los chiquillos de la escuela, ¿no? Doña Pepa, perdón que me interrumpa. ¿Su esposo cómo lo ve? ¿Cómo lo vive? Pues yo creo que él vive ¿Le da tiempo de vivir con usted? No, ¿sabe qué pasa? Que gracias a eso, gracias a mi marido puedo escribir, porque él me alisa el espacio para que yo pueda trabajar. Por ejemplo, vamos a La Gomera, pues él se encarga de organizar el viaje, esto, lo otro. Y yo después me voy a la biblioteca y trabajo en la biblioteca, o trabajo, estoy todo el día trabajando y él me ayuda a encontrar los libros que necesito para hacer mi trabajo. Por eso, por ejemplo, ahora necesito un libro de historia, pues ahora estoy metida en el siglo XVII. Pues mi esposo me alcanza, me busca material que necesito, y anda siempre también entretenido en los alrededores míos. Es que sin él no podría escribir, porque fíjese, yo vivo en un sitio, ahora estoy en un sitio aislado. No suelo estar aislada, porque ahora mismo empiezo a ir a los colegios y salgo constantemente, ¿no? Por la tarde, pero en la mañana estoy aquí trabajando y necesito material, necesito cosas, y mi marido es como un secretario. Pero usted, sin embargo, utiliza las nuevas tecnologías. Internet Sí. lo maneja. Hombre, claro, es que ya sin eso no se puede hacer nada. Es que los primeros libros los escribí yo a mano, pero ahora ya no, por favor. Es que ya no podría vivir sin internet. Sí. Claro que no, porque no sé mucho, yo no sé mucho y me ha costado, no se crea, pero sé lo suficiente para trabajar. Es que internet es magnífico porque usted puede quitar, poner, adelantar. Yo no sé demasiado, pero lo justo para mi trabajo, sí. Pero se maneja bien. Sí. Se adapta a los nuevos tiempos. Y además trato de aprender, porque estoy aprendiendo cosas nuevas en internet. De vez en cuando descubro algo y me asombro yo misma, ¿sabes? Doña Pepa Aurora, su lectura parece interesante, es interesante, a los niños seguro que les encanta, pero tenemos que enviarles un mensaje a ellos, a sus padres, para que conozcan a Pepa Aurora. ¿Cómo podemos llevar ese mensaje? Yo sí le quería decir, me gustaría decirle a los padres que para que un niño tenga éxito en la escuela, en los estudios y en la vida, fíjese bien, en la escuela, en los estudios del futuro y en la vida, aunque el niño sea un trabajador después de la construcción, es necesario saber leer bien. En la escuela no se aprende a leer bien. Los maestros no tienen tiempo de enseñar a leer bien a los niños. Para leer bien es necesario aprender a querer las palabras, a lamer la lectura,
a aprender todos los recursos que esa lectura tiene. Para que un niño aprenda a leer bien, es necesario que el padre o la madre o otra persona se siente con él y empieza a leer y a buscarle, digamos, los 3 pies al cuento. Érase una vez una gatita sedosa. ¿Qué es sedosa? Sedosa es suave, suave, suave y de largas patas. La gatita dice, hoy a las 8 comeré un sancocho. ¿Qué es un sancocho? Un sancocho es una comida riquísima que utilizamos los canarios. Y camina que te camina, llegamos a tal sitio. ¿Sabes qué es tal sitio? Y hablar con ellos. Y después cuando encuentran una metáfora, pues leerla una vez y otra vez. Mira qué bonita, vamos a encontrar una cosa parecida a esa. Es decir, que si los padres no le dedican a sus hijos, yo no digo que le dedique todos los días, pero vamos a poner 2 días en semana, la lectura compartida debería ser todos los días. Debería ser todos los días, 10 minutos por la noche. Sentarse al lado y leerle un cuento. Pues esa lectura tiene que ser compartida con los hijos. Esos niños tienen que aprender a descubrir en los libros pues historias, sueños, y ellos mismos cuando empiezan a descubrir en los libros, no es leer un cuento obligado porque se lo manda la maestra, eso no es así. Ellos tienen que aprender a querer las palabras, mira lo que dice aquí, a descubrir cosas en los libros y hacerle preguntas y trabajar con ellos, qué es lo que dice, qué quiere decir, búscale comparaciones. Pues como los niños no hagan eso, son unos desgraciados. Son unos desgraciados en la vida real, son unos desgraciados en el futuro porque hay depresiones y no sabe cómo afrontarlas. La lectura ayuda mucho. Bueno, hay otros recursos también para ayudar a depresiones y a todo, ¿no? Pero la lectura sí que es importantísimo para eso. El niño que consigue aprender a leer y a querer la lectura, a aficionarse a la lectura en los primeros 10 años de su vida, pues ese niño tiene el 90% de éxito garantizado en la escuela. Hasta que los padres no lo comprendan, yo creo que no hay, los padres y exijan de la escuela una cosa como esa, yo creo que no hay salida. Yo escribí un libro, se presentó el año pasado, usted ya estará amable de traerme un libro de eso, de lenguaje creativo en la escuela. Estuve durante años, recopilé durante más de 30 años todo lo que las prácticas que yo había hecho en la escuela y la adapté a los padres y a los maestros. Pero más que nada a los padres, para que los padres, por ejemplo, para hacer un poema, cómo un padre puede hacer un poema con un niño, cómo puede trabajar una madre que tiene mucho tiempo. Sí, voy a tomar un poco de agua. Se llama Lenguaje Creativo en la Escuela. Pues entonces yo adapté, este es un libro para que los padres y los maestros trabajen toda la creatividad del lenguaje en la escuela. Cómo leer, a ver, cómo leer en las casas, ¿no? A ver, aquí tengo yo en la lectura, a ver si lo tengo por aquí. Pues no sé dónde lo tengo yo, la lectura. Lucía la fantasía, aquí está. La lectura, aquí lo tengo yo. Bueno, que yo digo aquí que enseñar a leer a los niños es un largo proceso. No crea que el niño aprende a leer en 1 año, en 2 años. Por ejemplo, aprende la técnica de la lectura, sí, pero a leer no. Enseñar a leer a los niños es un largo proceso de asimilación e interiorización que dura toda la etapa escolar. Comienza con el aprendizaje de técnicas de lectura, de comprensión y velocidad lectora, y sigue después en un trabajo constante y minucioso por el descubrimiento creativo de las palabras a través de la literatura para niños. Bueno, yo aquí explico a los padres cómo leer con ellos, cómo trabajar con los hijos, con los propios hijos la lectura, y yo creo que eso es fundamental para que un niño tenga éxito en la escuela y en el futuro. Si un niño sabe leer, sabe matemáticas, sabe historia, sabe geografía. Si no sabe leer, le pasa lo que pasa a nuestros niños, llegan a secundaria y no saben leer ni escribir. Por lo tanto, no es un fracaso, no comprenden nada. Si no sabe leer, no comprenden. Y lo malo es que no les gusta leer tampoco porque no tienen el hábito de la lectura. La lectura es un hábito que dura años para adquirirse.
Y para que ese niño coja ese hábito hay que estar diariamente encima, como el niño que necesita diariamente, báñate, 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 hasta que tenga el hábito del baño, de limpiarse la boca, ¿no? Es un hábito que tiene que aprender, y eso sí que es un consejo que yo le doy de corazón a los padres. Y bueno, mis libros, ¿qué hace? Pues mis libros de cuentos son cuentos cortos, a los chiquillos es un lenguaje cercano a ellos, está dentro del entorno y a los niños les encanta. Yo les puedo decir que los niños que se acostumbran a leer mis libros lo han leído hace 20 años y siguen leyéndome hasta mayores, ¿no? Doña Pepa, muchas gracias. Pues ha sido un placer. Hemos escuchado su historia, hemos leído sus cuentos. Nos queda el futuro ahora, ese nuevo cuento y lo que pueda hacer a partir de ahora. Bueno, este año a ver si salen 4 libros y después, y yo ahora trabajando para el año que viene, es el siglo XVII que estoy metida en él, y a ver qué pasa. Doña Pepa, felicidades por toda esta historia que ya ha escrito usted en libros, la ha llevado a los textos que podemos leer. Gracias por todo. Gracias a usted. Bueno, que sea un éxito su televisión. Vamos a intentar que el proyecto por lo menos siga adelante y que comprendan que muchas veces los comienzos cuestan. Sí, eso es verdad. Muchas gracias. Gracias.